Hola, soy Rosa y te doy la bienvenida otra vez más a Reciclado Creativo. Te voy a mostrar cómo hacer este arbolito de Navidad. Al final me vine arriba y lo convertí en otro enorme. Necesitaremos bridas de plástico, tijeras, bolsas de plástico de color verde y malla de cuadradillo de plástico, que tendrá unas medidas aproximadas de 43 por 38 centímetros. Y dejaremos una solapa para unir los lados. Haremos un cono y uniremos la malla con las bridas de plástico. En este vídeo te mostraré solamente cómo hacer el arbolito pequeño, pero al final del vídeo, si te esperas, podrás ver el que hice, mucho más grande, de casi 4 metros de altura y con más de 500 bolsas de plástico. Con las bolsas de plástico de diferentes tonos de verde cortaremos unas tiras. No hace falta que sean iguales. Pueden ser de diferentes tamaños. Mezclaremos todas las tiras. Comenzaremos a poner las tiras a través de los orificios de la malla. Iremos mezclando diferentes tonos. No es necesario ponerlas ordenadamente. Al poner cerca unas tiras con las otras, se mantendrán sujetas. Me gustó tanto hacer este tapiz de plástico que no me conformé con el arbolito. Necesitaba hacer uno mucho más grande. Y después de peinar las hojas, este es el resultado del arbolito de Navidad. Solamente con una malla y unas bolsas hemos hecho esta pieza. Con unas botellas hice una estrella. Corté unas tiras de malla metálica y realicé unos aros siguiendo la misma técnica anterior. Hice aros de diferentes tamaños y los uní unos a otros con hilos de pescar y convertí el arbolito en un árbol enorme. Te deseo una feliz Navidad.